Emprendimiento de Guerrilla, el vídeo podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un día más. Bueno, pues hoy os traigo un guerrillero de estos de verdad del emprendimiento. Alguien que, como veréis cuando charlemos con él, pues ha ido recorriendo las diferentes etapas que recorre un emprendedor de guerrilla. Lo vamos a conocer ya mismo. Vamos a hablar con él y, bueno, pues nos va a contar cómo fue su experiencia en esto de emprender. Ya sabéis que traemos a los guerrilleros del emprendimiento más interesantes que compartirán con todos nosotros todas sus experiencias de emprendimiento. Y como estoy seguro que lo que queréis es conocer a nuestro invitado de hoy, pues no vamos a distraernos mucho más, vamos a hablar directamente con el invitado de hoy, que no es otro que Miguel Antúnez, que ya lo tenemos en pantalla. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas, señor Borja, ¿qué tal? Un placer. Encantado aquí y con muchas ganas de compartir contigo toda esta andadura del emprendimiento y, oye, pues un placer a los que estén escuchando, viéndonos al otro lado. Pues decir que, bueno, yo conozco a Miguel Antúnez a través de, bueno, un proyecto editorial, el proyecto Editatum, en el que él pues nos aporta ese guía burros Excel, que por aquí tengo, por aquí os lo enseño. A ver, ahí a la cámara, De hecho, y yo Microsoft. también por aquí, justo, a ver, un poco por aquí atrás también está. Le Ahí, tengo yo ahí atrás, ahí ahí está, ahí está, atrás ahí está, está. es verdad. Y mira, está justo al lado de esa plataforma que tiene, esa comunidad que ha creado alrededor del Excel, ¿no? Que es una Eso herramienta es. que todos utilizamos. Iba a decir que todos nos pegamos con ella de vez en cuando. Eso es lo que trato, de que no nos peguemos con ella. Pero al final, en muchas ocasiones, terminamos pegándonos irremediablemente. Pues porque, oye, son las cosas que pasan, ¿no? Decir que, bueno, hablamos de un emprendedor que es un emprendedor inconformista, como dice él, que hace 5 años, y esta frase suya me encanta, dice que decide despedir a su jefa Eso es. y ponerse, bueno, pues a emprender con todo lo que tiene a su disposición y, bueno, a poner en marcha este excelyfinanzas.com, una escuela de negocios digital, referencia en habla hispana alrededor de, bueno, pues todo ese mundo de los datos. Bueno, con esto yo dejaría a Miguel Antúnez así presentado por encima, pero como veréis, Miguel Antúnez es mucho más y ha conseguido, la verdad, en muy poquito tiempo posicionarse como un referente, ¿no? En tema del mundo digital para muchísimos emprendedores y también para muchos profesionales que ven esa necesidad de poder analizar los datos para tomar decisiones informadas, que lo hemos hablado muchas veces. Los datos están bien, pero tenemos que ser capaces de procesarlos para poder llegar a tomar esas decisiones, bueno, pues con cierta... vamos a decirlo así, con ciertas expectativas de éxito a la hora de tomar esas decisiones, aunque como sabéis en el mundo del emprendimiento es muy complicado. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son tus proyectos actuales? ¿En qué estás ahora mismo? Bueno, pues como tú bien has dicho, yo creo que más que emprendedor inconformista, siempre suelo poner la palabra previa de inconformista emprendedor, porque primero surgió ese inconformismo antes de emprender, de quemar las naves y despedir a mi jefa, y lo hice alrededor de pues meter dos pasiones en las cocteleras, uno que era Excel y otro la parte de gestión financiera de empresas, por digamos, el haber trabajado muchos años como pues en departamentos financieros de empresas pequeñas, grandes, familiares, multinacionales, y lo metí en la costelera, como digo, la versión primera de lo que fue en este caso mi proyecto era una academia mucho más pequeñita de lo que tengo ahora, con cursos principalmente pues, de Excel, como bien dices, hasta formar lo que es ahora pues, una escuela de negocios con 5 escuelas alrededor del mundo de los datos, de temas de Excel, Power BI, análisis de datos, visualización y diseño de dashboard y la parte de gestión financiera de empresas. Y lo que fue, digamos, mi proyecto semilla, que es este, pero que obviamente no me daba para vivir, tenía que hacer consultoría, servicios y otro tipo
relacionado, digamos, en este caso con las mismas temáticas, Sí. pero sí hoy en día, obviamente, es decir, me dedico en exclusiva a mi escuela y es la pata Claro. fundamental de mi negocio y ese es el proyecto que actualmente llevo en desarrollo prácticamente con total foco y obviamente acumulando y creando estrategias para hacer crecer ese proyecto. Claro, porque tú venías un mundo, vamos, del mundo de la empresa privada, entiendo, con Ujú. todo esto del Excel bueno, más que el Excel, que al final el Excel no es más que una herramienta, pero con todo ese análisis de datos tan importante para Claro. que los emprendedores, los empresarios, bueno, pues podamos tomar decisiones de negocio acertadas, porque, claro, podemos tener mucha información, pero si no somos capaces de sacar la parte mollar Claro. para poder utilizarla, complicado, ¿no? Eso es. Eso es lo que digo yo, que al final, si no eres capaz de explotar los datos, analizarlos para facilitar la toma de decisiones, al final te conviertes en un coleccionista de datos. Acumulas datos. Hay mucha gente, obviamente, que cree que analiza datos, pero realmente no. Es decir, les estás dando cierto tratamiento, pero ni son los análisis que necesitas, ni son dinámicos, ni son en tiempo y forma, ni son automatizados. Y sí, yo vengo del mundo de la empresa, de trabajar siempre en departamentos financieros en los que trabajábamos esa parte de la analítica más financiera de Sí. los negocios y lo que he hecho ha sido, pues obviamente yo entraba a la oficina, abría Excel, me iba de la oficina, cerraba Excel, aunque obviamente me trabajara en la parte económica, pero al final, pues oye, como digo yo, cada uno, cada friki con su tema y a mí, pues aparte de las finanzas, pues el mundo Excel, pues siempre ha sido una de mis pasiones que me salía por los poros. Oye, ¿cómo se llega de estar trabajando por cuenta ajena, como dices, con una ¿Mm? jefa que despides, a de repente liarte la manta a la cabeza y decir, mira, voy a hacerlo, Sí, voy a sí. poner en marcha mi proyecto? ¿Cuál fue el detonante? Pues mira, esto es muy interesante porque al final yo ya llevo 5 años, de hecho, sí, del 2017, sí, este diciembre, digamos, dentro de poquitas semanas hago 5 años que lancé lo que era mi primera versión de la escuela y lo que daba el pistoletazo de salida a mi emprendimiento formal. Había tenido proyectos anteriores, pero quizás eran más, como decir, a mí me había picado ya el gusanillo del Sí. emprendimiento antes, pero ya era, digamos, un poco, pues oye, pues como un hobby o como en este caso, pues oye, una parte secundaria porque ni llegaba, digamos, a monetizarlo, pero al final, esa parte inconformista, pues era una parte inconformista de no estar conforme con el trabajo por cuenta ajena, bien porque tuve pues jefes tóxicos, jefes incompetentes en no estar, y al final no era un tema mío de mi posición, porque incluso me refiero a decir, ejercí puestos de dirección financiera como director financiero, como control financiero, y siempre que digo esto, sí, puede empezar la gente, oye, ¿qué necesidad tenías de emprender? Porque si tenías un puesto de responsabilidad, pues oye, seguramente tu salario no estaría mal, tus responsabilidades, pero ya era un tema de que, como digo, me había picado el gusanillo de emprendedor Sí. y quería pues vivir de mí, en este caso, tener otro estilo de vida también, no congeniaba mucho con ciertas políticas de las empresas y Ujú. al final, pues como digo, es decir, metí en la costelera esas dos, empecé a crear contenido en las redes sociales, creé mi escuela digital y ojo, no di el salto al vacío de la noche a la mañana, yo creé y digamos lancé mi academia digital un diciembre del 2017 y no fue hasta un agosto del 2018 que se alinearon ciertas, además es muy Sí, se interesante, se pasa eso. alinearon ciertos astros y demás y dije, pues aquí es el momento. Y al día siguiente, como dije, pues presenté mi baja voluntaria, despedí a mi jefa, me quemé las naves y le dediqué en este caso pues mi tiempo completo al negocio, pero ojo, tras tener pues 9 meses de recorrido en el que tuve, como digo, decir suerte, que al final la suerte podemos hallar la función, ¿no? De que es trabajo, constancia y digamos, y Sí, otras serie de como decían, circunstancias. la inspiración o la suerte te tiene que pillar trabajando, si no. Eso es, exactamente. Entonces, pues tuve, como digo, es la oportunidad, me tiré con salto al vacío, no sabía si el paracaídas se iba a abrir o no. El paracaídas se abrió y obviamente, es decir, a nivel, digamos, en este caso del tiempo, pues cada vez ha ido mejor. Pero hubo un paso previo de decir, oye, Claro. primero se desató un poco, me saltó las armas, decir, no quiero seguir, decir, ya no era un tema incluso de trabajo, cambiaba de trabajo. Mi mujer me lo decía, ¿qué te pasa? Que a los 3 meses ya estás quemado, ya no, Ya. el proceso de enamoramiento se iba enseguida con una Sí. empresa nueva, ¿no? Cuando empezamos y lo que quería pues era emprender, montar mi negocio y al Ujú. final, como digo, lo desarrollé con el tiempo que podía, arañando horas de sueño y de donde podía y al final pues a los 9 meses pues fue la realidad de que O sea, pude dedicarme 100%. fue un embarazo. Sí, sí, totalmente, eso es. Oye, ¿cuál es el mayor aprendimiento que has tenido hasta la fecha? Aprendimiento nosotros le llamamos a esas enseñanzas que te da el Sí, propio emprender, ¿no? pues mira, con esto que digo, al final no voy a inventar la rueda y no voy a decir algo quizás mágico y alguno pensaréis que, oye, pues a ti te venía, digamos, en este caso por tu perfil previo, pero
principalmente para mí el principal aprendimiento o el que podría decir cuál ha sido un poco el secreto, poder decir, del éxito, y que al final hay esa estadística, ¿no? De que pues el 90% de las empresas en menos de 2 años o de negocios se van a la 90 y quiebra o, tantos, o sí. no, no arrancan y demás. Para mí siempre ha sido el tener primero decir dos cosas claras: la parte del control financiero, la parte del control económico del negocio, de mi propio negocio, y el trabajar siempre con estrategias, porque durante mucho tiempo, no ahora, es decir, he mentorizado o he asesorado a Sí. emprendedores en la parte económica, y al final el problema siempre ha sido lo mismo, ¿no? Es decir, saben más o menos lo que se factura, y digo más o menos, los gastos es una Sí. nebulosa ahí, si hay dinero en el banco La tiro para adelante, gestión, pero, la famosa pero gestión exactamente. que es siempre el talón de Aquiles de muchísimos iniciadores, ¿no? Emprendedores que inician proyectos. Claro, eso es. Entonces, eso es una parte fundamental. Yo siempre he tenido muy claro la parte de la económica, mis propios objetivos económicos, si los conseguía o no, qué hacía, qué me hacía mover el culo de la silla, con perdón, para poder conseguir esos objetivos. Y luego siempre trabajar con estrategias. Con estrategias, no solamente decir, oye, me gusta esto y voy a hacer esto, o creo que esto lo puede petar, como dicen, pero no, sino analizar, trabajar un plan de acción bien detallado, y analizando siempre un poco si esas estrategias me llevaban a lo que yo quería. Como digo, como ves, nada en este caso mágico, maravilloso, pero para mí No, son dos no, aspectos pero fundamentales. el trabajar duro, planificar bueno, pues hacer que esas improvisaciones estén perfectamente trabajadas, sí que es parte de la fórmula Ujú, mágica, ¿no? Yo ujú. prefiero esa fórmula a la tener que hacer magia, ¿no? Sí, sí, Sabiendo que hay truco detrás y que solo hay sí, que sí, trabajar duro, se puede conseguir. Para mí es mucho más importante, y para los emprendedores de guerrilla, sí. porque al final nuestro emprendimiento de guerrilla consiste en eso, ¿no? Mira, oye, vas a trabajar duro con los recursos que tengas, y tardarás más o tardarás menos, pero si eres constante y haces las cosas bien y vas midiendo y vas rectificando, Ujú, pues al final, totalmente. por un sitio o por otro, igual no se parece en nada, ¿no? A lo que empezaste. ¿Tú estás yendo hacia donde querías ir cuando empezaste, o ya Claro, has ido sí. pivotando? No, totalmente, incluso me refiero a decir, es una parte fundamental, yo creo. Es decir, arrancas y yo tengo mi propia visión, ¿no? Porque hay mucha gente que te dice lo de centrarte en una sola cosa, o no, primero diversifica y demás. Obviamente, es decir, yo arranqué con diferentes líneas dentro de mi negocio, y al final he ido pivotando, fui adaptando algunas de ellas hasta desecharlas o no, o quedarme con lo que obviamente creo que es más rentable, más escalable y más sólido para mi negocio. Pero claramente, vamos, ideas locas hemos tenido todos que hemos desechado, y sobre todo, pues pivotar pero ahí está el kit de la cuestión, ¿sabes? El hacerlo de forma inteligente, el intentar Mm. hacerlo a tiempo. Es decir, que al final, No, y pues basado obviamente en decir, datos, fundamental, porque mucha exactamente. gente se mueve mucho por intuición, que no está mal, pero esa intuición ha habido que trabajarla, ha habido que Sí, educarla, sí. como la mirilla de un francotirador, ¿no? Y lo Sí, mejor sí. son los datos, y es que además los tienes ahí, los puedes explotar, y además nuestro invitado de hoy, Miguel Antúnez, te ayuda a que seas capaz de, con esos datos que todos tenemos en Mm, nuestros negocios, pues podamos sacar algo interesante para que mejore, pues, el funcionamiento del mismo, ¿no? sí, sí. Totalmente, sí. Al final yo lo que te decía, es decir, es la parte oye, podemos tener diferentes líneas de negocios, pero analizas cuál te da, porque al final trabajas incansablemente. Unas, en este caso, te están dando pues un rendimiento bajito y le estás dedicando mucho tiempo, y otras que con poco tiempo que le estás dedicando te están dando mucha rentabilidad, pero tienes ese análisis, o simplemente es que la que te da mucho trabajo y poco rendimiento estás enamorado de ella y te Eso gusta, te iba a pues decir. al final ¿Qué, eso qué, entonces será un hobby, no es un negocio. Qué, Entonces, qué duro el enamoramiento, ¿eh? Cuando uno sí, lanza un sí, proyecto, está enamorado de su idea. El problema es que igual la idea no es la que quiere el mercado, no es la que quieren claro, sus clientes, pero aún así sigue enamorado y sigue y sigue, y total, al final ves cada cosa por ahí, ¿verdad? total. Oye, con el tema del emperdimiento, Mm. ¿te ha tocado ya? ¿Has sufrido en tus carnes ese fracaso? Sí, O... mira, más que fracaso, incluso te volvería al mismo tema, ¿no? Es decir, que al final arrancas, y yo soy muy partidario de decir, oye, primero arrancar, en este caso, obviamente, no diversificado, que me entienda todo el mundo sin que se malinterprete las palabras. Es decir, oye, arrancas dentro con tu negocio con diferentes estrategias o líneas de negocio para poder llevar a cabo, que creas que son sólidas, que tienes una estrategia, pero por el camino, al final, bien por cómo desarrollas las estrategias y por cómo va surgiendo, pues vas viendo que algunas pues no tiene sentido, o bien porque, mira, en mi caso, ¿cuál fue? Yo al principio trabajaba, aparte de mi escuela, daba formación presencial a las empresas, es decir, Claro, iba yo físicamente, lo que es ahora es dar formación por videoconferencia, o sí. incluso hacía consultorías, es decir, o bien desarrollos de informes a medidas, o hacía, en este caso, mejoraba ficheros de empresas, cosa que hoy no desarrollo desde hace tiempo, me dedico 100% en Claro, la escuela. ¿Por qué? Porque al final la formación presencial, el modelo de formación presencial, si está muy solamente me limitado, dedicara claro. exclusivamente a ello,
pues estupendo, trabajaría con ello, pero tiene techo. Es decir, Claro, intercambias tu tiempo por dinero. sí, Puedo impactar en un colectivo de personas, mientras que en muy mi escuela limitado. impacto en un colectivo mucho mayor. Entonces, al final, como digo, son decisiones, ojo, que hay muchas empresas y al final, incluso cuando uno va a emprender, la mejor forma de empezar a trabajar y de que poder seguir para adelante es con la parte de servicios, porque es más fácil acceder en este caso que te contraten servicios a que te contraten infoproductos o a que trabajes Sí. con infoproductos que te dé lugar a poder vivir de ello. Pero como digo, yo lo tenía muy claro que la formación online era un mundo en el que para mí era fundamental y en el momento que vi también que al final, pues digo, no lo considero como fracaso porque fue lo que me dio la balsa, ese paracaídas para poder arrancar y tirar, pero que al final obviamente si tomas esas decisiones y hay que ser pues ya no tanto, digamos, iba a decir inteligente, sino ser lo valiente, al igual que para poder decidir emprender o despedir a tu jefa o quemar las naves y decir, oye, es que esta parte del negocio que le tengo tanto cariño, pues obviamente ahora mismo, si quieres, pon la apartadita, no la rechaces, no la tires a la papelera todavía, Claro. pero de momento no es lo que tu negocio te está pidiendo ahora para poder crecer. Oye, y tú además es que, bueno, vienes de lo que es la empresa, el trabajo por cuenta Mm, ajena. De eso, pues, pues todo el tema de controller para estabas sí. perfectamente formado, era algo que Mm, sabías pero toda la parte de la exposición pública, de la marca sí. personal, eso entiendo que lo has tenido que ir desarrollando o ya tenías facilidad para todo Sí. esto. No, es decir, al final, es decir, pues fíjate, es decir, obviamente incluso mis primeros cursos de la escuela o mis primeros, en este caso, tutoriales, si vas a YouTube y ves los primeros vídeos, pues te encontrarás a un Miguel que no sale en cámara y que habla muy formal, bienvenidos a este tutorial, es decir, habla mucho más Sí, encorsetado y demás, y obviamente, pues mira, es decir, aquellos que estén viendo el vídeo, pues con mi setup aquí digno del Rubius del Estel o de algún canal de Twitch, con mis muñequitos y demás, pero porque al final, es decir, lo he planteado de esta forma en el que me siento, soy dueño de mi tiempo, soy dueño de mi negocio, yo decido lo que hago y la parte de la marca personal pues se fue construyendo poco a poco, se le fue perdiendo el miedo al pero micro, a la cámara. te exigió adquirir habilidades que igual no Sí. tenías, ¿no? No te hacían falta Sí, en por aquel momento. supuesto, por supuesto, por supuesto. Es decir, yo ya, es decir, mientras trabajaba por cuenta ajena, es decir, ya creaba tutoriales y Sí, sobre todo para redes sociales, para ir trabajando un poco la marca personal, pero eran, como digo, prácticamente simplemente mi audio y además con una forma muy encosetada. Y al final, pues como todos, es decir, aquí simplemente decir, oye, pues hay que ser valiente, ponerte delante de la cámara y irás cogiendo cositas y vas mejorando y vas teniendo más calidad en esto y te vas soltando más y al final, simplemente sin tratar de ser ningún personaje, porque soy como soy, sí. en este caso el ser Es natural importante ser natural, y el efectivamente. tener, porque si no, al final, obviamente, decir, las cosas, Claro. digamos, un poco forzadas se notan. Sí. Oye, me vas a permitir que, bueno, pues en este podcast tenemos una serie de patrocinadores bueno, pues gracias a ellos podemos estar emitiendo este podcast y vamos a darles paso, vamos a hablar, nada, 5 segunditos de Anerea, que es esa asociación para emprendedores, para autónomos, para roamers, que como sabéis os puede acompañar en todo ese proceso de poner en marcha vuestro negocio, que bueno, pues tengo la suerte de presidir, por eso también os traigo la asociación y que si estáis en ese momento de poner en marcha un negocio, ya lo tenéis en marcha, pues que sepáis que no solo asesoramiento, no solo formación, sino que las asociaciones lo que también nos ayudan es a tener esa compañía que en el emprendimiento pues es complicada. Pero vamos a dejar que sean ellos los que os lo cuenten. ¿Necesitas asesoramiento para la puesta en marcha de tu negocio o actividad? Hazte socio de Anerea, una cuota anual y accederás a todos los servicios de los socios de Anerea. Asesoramiento ilimitado por la plataforma, guías y cursos exclusivos para socios, descuentos en productos y servicios. Entra en anerea.org/socios y déjate ayudar por los mejores expertos. Pues ya sabéis, los amigos de Anerea, Asociación de Nuevas Empresas, de Roamers, de autónomos, para que te sientas acompañado en todo este camino y además pues puedas beneficiarte de todo ese asesoramiento y formación que te ofrecen. Pero volvemos ya con nuestro invitado de hoy, con Miguel Antúnez, que entiendo que también autónomo, ¿no? Sí, es decir, bueno, Pues y fíjate. también el camino, es decir, autónomo y luego das el salto también a sociedad cuando tal, Sí, entonces al sí, final es bueno. toda una aventura. Pero que al final es, bueno, pues uno empieza como autoempleado y poco a Sí, poco sí, pues va por creando supuesto. las estructuras que necesita porque el negocio va bien y porque uno va creciendo. Bueno, oye, te quería preguntar qué es lo más guerrillero que has hecho. Eso, claro, nosotros ya sabes, todas esas estrategias de Mm, guerrilla pues tienen pocos medios, mucha imaginación, muchas ganas, sí. mucho trabajo
y bueno, pues luego unas funcionan muy bien, otras no tanto. ¿Qué es lo más guerrillero que has hecho Pues tú? mira, yo como te dije, es decir, fue un agosto de 2018 el que despedí a mi jefa y me dediqué 100% a trabajar en mi negocio. Entonces, al final, tenía muchas patas abiertas, como digo, estaba Sí, con, perdón la expresión, con el culo pegado en la silla sí, y a sí, cualquier oportunidad de facturación tratar de hincarle el diente. Y yo vivo en Canarias, soy sí, madrileño, viví allí toda mi vida, salvo hasta hace pues 6 años, digamos un año antes de emprender, que me vine aquí a Canarias, a Fuerteventura, encima, no a una de las islas grandes. Y digo esto porque al final aquí puedes decir, oye, si yo tuviera que haber vivido de mi negocio de forma presencial, de dar formación a sí, presencial, me hubiera comido entre comillas los mocos, porque sí, aquí sí, poca hay gente. mucho turismo, mucha hotelería, entonces, pues oye, decir, hubiera estado mucho más limitado. Entonces, pero ojo, ¿qué es lo que hice más de guerrilla? Pues mira, vivo en una localidad, además que no es turística y demás. Mi mujer en ese momento tenía un local multidisciplinar, decía que sobre todo pues se lo alquilaban a lo mejor personas que querían dar clases de Sí, algo para niños extraescolares, yoga, pues yo qué hice, oye, pues yo también voy a dar mis clases, entonces formé un par de cursos sí. presenciales para a nivel local y en los que guerrilla, pues pegar papeles, el sacar folletos, el intentar darlos para algún lado, y esos eran también mis inicios, mis arranques, el tratar de buscarte la vida con toda la ilusión del mundo, dando lo mejor de ti, y el tratar hacer difusión a nivel local, pues con algo yo creo que más de guerrilla que poner papeles Sí, en sí, algunas sí. tiendas y que vean, pues fíjate. No, sí, es que además lo importante es darte cuenta de los recursos y las posibilidades que tienes en cada momento y utilizarlos. Cuando las cosas ya empiezan a irte un poquito mejor, pues haces ¿Mm? otro tipo de campañas, pero siempre tienen que ser, pues eso, con los recursos que tienes a tu Sí, sí, total. disposición y intentando que sean muy eficientes, porque Sí, no sé sí. a ti, pero al final no nos sobran los recursos a nadie. No, y además sin ningún tipo de miedo y tapujos. Está claro que cuando emprendemos muchas veces seguimos muchos, pues a gente, ¿no? A llámales gurús o no, es decir, gente Sí, que está a otros niveles y al final pensamos que eso de la noche a la mañana va a ser así o que vas a poder acometer ese tipo a lo mejor de inversiones y para poder hacer acciones de darte a conocer. Y no, obviamente, es decir, sin ningún tipo de miedo, con lo que tienes hay que trabajar, empieza. hay que darle, Ujú. pensando un poquito en lo que te decía antes de la estrategia, pero es decir, sin miedo que no pasa nada. Oye, ¿qué proyecto tienes pendiente? Uno de esos que dices, Sí. el día de mañana esto lo tengo que hacer. Pues mira, algo que siempre me viene a la cabeza, porque como digo, llevo ya 5 años emprendiendo alrededor del mundo de los datos, de mi escuela digital, obviamente es mi foco y es mi pata, pero ya al final el gusanillo del emprendedor, a mí, como sabes, me dijiste, Miguel, te entrevisto, me faltó tiempo para decirte, venga, sí, que voy para allá, Sí, porque sí. el hablar del emprendimiento, el hablar un poco del desarrollo de negocio es algo que me encanta. Incluso he sido profesor de algunos aquí de la Cámara de Comercio, de algunas formaciones que dan máster de temas de desarrollo de modelos de negocio, y es algo que me gusta y más intentar adaptarlo un poco a la parte mía, a la parte de desarrollo de modelos digitales y hablar Sí. no solamente del desarrollo del modelo, sino más sobre todo de la parte de las estrategias, de la parte del control financiero, de la importancia. Entonces, tengo ahí pendiente, pues como digo, decir, empezar a crear contenido sobre ello, incluso el tratar de monetizarlo a través de algún contenido premium y demás, pero porque es algo que me gusta, que disfruto y que algunos podrán decir, ¿y por qué no lo has hecho? Otra vez porque trato de ser fiel a lo, Claro. a lo mío, porque al final el que mucho abarca poco aprieta y yo ahora Sí, mismo sí. estoy tratando de hacer crecer aún más, en este caso, mi negocio y por lo tanto, obviamente, decir, todas mis energías de momento están siendo para ellos, creando sistemas y demás, y ya llegarán en algún momento, ¿no? Y llegará, Eh, seguro, seguro. y te pediré de vuelta la entrevista, Borja. No, no, sí, además esta entrevista, por supuesto, dentro de un tiempo la repetiremos porque no veáis la velocidad con la que se mueve nuestro invitado y cómo va avanzando poco a poco. Bueno, el canal de YouTube por las nubes, TikTok también. O sea, poco a Bueno, ahí vamos. poco vamos ganando comunidad y bueno, vamos además trabajando un tema en el que hay mucha competencia. En el tema de Excel, históricamente, en todos estos canales ha habido Sí, mucha competencia, pero oye, hace uno las cosas ordenadas, las hace bien, poquito a poco. Y como decía él, los medios dicen, no, es que yo no empiezo porque no tengo la super cámara ni el super micrófono. Bueno, poco a poco. Es decir, total. no es imprescindible. Lo importante es que te pongas delante de una cámara y que empieces a ofrecer valor, ¿no? Sí, Entiendo. total. Bueno, oye, ¿cuál es tu frase? Porque, a ver, todos los que estamos en esto del emprendimiento, que estamos además con marca personal, que estamos difundiendo o transmitiendo valor, normalmente tenemos una frasecilla ahí que nos decimos o que Sí. decimos habitualmente. ¿Cuál es la Pues tuya? mira, si alguno está viendo igual, bueno, entiendo que no sé si solamente será en podcast esta retransmisión por algún lado, digamos en audio o también en vídeo, En como vídeo comentamos antes, también, en YouTube y en Spotify. Es un pues vídeo ahí. podcast.
ahí tendréis, entonces, estáis viendo un poco, decir, oye, pues vaya seta tienes para atrás montado, que si con luces, con neón. Obviamente esto no ha sido así nunca. Mis inicios fueron, yo soy como el buen Jeff Bezos, CEO de garaje. Este es el garaje de mi casa que tengo habilitado como tal. Y además, tengo hasta la puerta del garaje que todavía aquí no la he quitado, en este caso porque me lleva un poco a los inicios. Oye, que esto es el garaje, has llegado donde estás y estás aquí. Pero te cuento esto porque al inicio, donde está esa luz neón Sí, detrás, antes simplemente tenía el típico papel este blanco que se puede pintar con los rotuladores borrables y demás. Y sí. cuando emprendí, que me lo puse ahí para ponerme, pues oye, objetivos y lo alcanzaba, no, me puse una frase que era, si tú no luchas por tus sueños, alguien te contratará para que luches por los suyos. Entonces, Toma ya. esa es una frase que me definió mucho y que me leía todos los días y la tenía ahí visible, y cada vez que tenía algún momento de flojeza, pues iba a verla, porque como digo, es mi experiencia, ojo, es decir, yo respeto y entiendo mucho, es decir, que al final, es decir, emprender, como yo digo, técnicamente hoy está más accesible para todo el mundo que nunca, pero no es para todo el mundo también, ¿no? Por la disciplina, la constancia, porque emprender en este país es una locura, y porque a nivel fiscal, no vamos a entrar, pero a nivel, en este caso, incluso de las problemáticas que podemos Sí, tener. sí. Pero lo que está claro, que para mí esa frase, pues yo acabé muy quemado de trabajar por cuenta ajena, y entonces yo tenía claro que, pues obviamente, es decir, quería seguir trabajando para mí, buscarme yo mis castañas del fuego en aquel momento, crear mi estilo de vida, y esa frase pues me Pues ayudaba muchísimo. repítenos, Miguel Antúnez, claramente la frase de La nuestro frase era, guerrillero de hoy. si tú no luchas por tus sueños, alguien te contratará para que luches por los suyos. Así que a todo Pues aquel que esté empezando a está emprender, sobre clarísimo. todo, está muy bien. Oye, ahora mismo, ¿en qué estás trabajando? Pues ahora mismo, como te digo, es decir, he pasado por modelos de incluso del año pasado de irme quitando, quizás en los 2 últimos años, quitarme parte de consultoría, parte de lo de la formación a empresas, al final decidir enfocarme 100% en mi escuela digital, aunque a lo mejor, como digo, a nivel de facturación no era en la pata principal, pero está claro que en lo que te enfocas, pues genera nuevas oportunidades, y sobre todo si lo haces con estrategia. Entonces, estoy 100% volcado en lo que es mi escuela digital, y sobre todo en el modelo de crear sistemas, ¿no? Es decir, oye, crear Ujú. sistemas de atracción para que puedan convertir, para que se puedan tener, y sobre todo para también sistemas de retención, es decir, oye, de aportar el mayor valor posible dentro de la escuela, de que realmente Qué vean que es una importante es eso, herramienta ¿no? fundamental. Sí, porque al final, fíjate, Borja, es decir, muchas veces yo creo que también es un problema, sobre todo a nivel quizás, bueno, es decir, en muchos sectores, el que te persigues el tener nuevos clientes, y a los que ya Y te tienes, a olvidas de los que veces tienes, claro. los olvidas. Y Y normalmente es está mucho más claro, rentable trabajar los clientes que ya tienes, que ya te conocen, sobre eso los que es. tienes cierta autoridad, que empezar a captar gente bueno, pues tienen que pasar un proceso, ¿no? Los Exactamente. famosos Entonces, funnels de venta, ¿no? yo siempre he dicho que hablando de datos, de los indicadores para mí es hablar del cliente retenido y del cliente nuevo. Entonces, al final, el cliente retenido es el que tienes, el que ya en Sí. este caso tienes consolidado, y el que también un poco a nivel de infoproducto, de academia, de escuela, las generas un poco ese efecto wow, le fidelizas, tienes el fenómeno un poco fan, porque a nada de cualquier otro producto, o el hacer un upsell, el sacar otra información, otro producto, pues va a ser más fácil que te compre, pero también, pues siempre tratando de traer gente nueva, como digo, que pueda entrar. Pues oye, muy, muy interesante en esto que estás trabajando, que es al final en lo que trabajamos todos, que es Mm. conseguir ese sistema que esté perfectamente engrasado, ¿no? En el emprendimiento de guerrilla, el método de DAM, que vamos, bueno, pues ajustando, ¿no? Midiendo, ajustando, cambiando, para que al final, bueno, pues todo sea más eficiente. Es decir, si conseguimos Sí, un sí, cliente nuevo, pues que sea un enamorado de nuestra marca, de nuestro totalmente. producto, de nuestro servicio, y lo podamos rentabilizar. Oye, para terminar, un consejo para los emprendedores, algo que tú Sí. les dirías. Pues mira, yo el consejo que puedo dar, fíjate, no ya tanto de ahora que hemos hablado muchas cosas de esto de pivotar y demás, y de trabajar con estrategia y foco, sino sobre todo si estás empezando a aprender, y sobre todo porque a mí particularmente, es decir, yo no podía emprender de la noche a la mañana, no tenía el colchón financiero o el músculo financiero, y para mí necesitaba seguir trabajando por cuenta ajena mientras desarrollaba mi proyecto. Y Ujú. para mí pues fue fundamental el hecho de la mentalidad, ¿no? De tener muy claro que en el momento que lancé mi academia, o que me diera, imagínate, 50, 100, 200 horas al mes, es decir, aunque fuera poquito, yo tenía claro que ese iba a ser en mi futuro, mi estilo de vida, y que el trabajar por cuenta ajena era la forma en este caso, de financiarme, por decirlo de alguna forma, es decir, de sacar recursos para trabajar, y que a nivel mental en ese proyecto o en ese tiempo, yo, como digo, tardé 9 meses en dar el salto y emprender 100%, pero ojo, podría haber sido más, podría haber sido 2 años, o podría Claro, haber sido 3, pero al final tuve muchos momentos bajos, momentos de claro. querer tirar la toalla, pero ese día, pues decía, cerraba, no hacía nada más, no tomaba ningún tipo de decisión, y al día siguiente intentaba seguir trabajando con la misma fuerza y la misma energía. Entonces, a nivel mental, sobre todo, el estar preparado, es decir, para mí es muy importante en todo el camino. El otro día he escuchado, por ejemplo, no tiene nada que ver, al tenista este Alcaraz, que Sí. está muy de moda, ¿no? Y que habla un poco de la importancia a nivel
nivel mental, ¿no? De que siempre que ha trabajado con una Fundamental, psicóloga claro. y que ha sido gran parte del éxito, más allá de su equipo, por supuesto. Entonces, a nivel mental, yo creo decir que tenemos que hacer un trabajo siempre a nivel del emprendedor desde sus inicios hasta ahora mismo. Y, es decir, yo también tengo sesiones en este caso, es decir, no me comparo ni mucho menos, pero porque a nivel mental, pues obviamente, es decir, tienes muchas cosas de fondo, mucha tensión, mucha presión, mucho estrés y que al final a veces uno por sí solo pues no lo puede sacar. Entonces, el consejo que daría simplemente es decir que a nivel mental estemos preparados, hagamos un trabajo y que sepamos que esto es un trabajo o una carrera a largo fondo y por lo tanto que la constancia y la disciplina de alguna forma pues es algo que nos va a acompañar en todo el camino y que no, aunque pasemos por momentos de bajón, pues que los normalicemos y que al final sigamos trabajando. Fíjate que los guerrilleros del emprendimiento lo tenemos claro. Tenemos ese método, las 8 disciplinas del dragón, que al final lo que nos ayuda es a poder ir trabajando la mente, ¿no? Porque, fíjate, la mente se entrena y también se entrena al éxito. Podemos ir tomando pequeñas acciones todos los días que permitan lo que nos has dicho tú, y es tener esa cabeza preparada para poder tomar decisiones, para poder aguantar, para no rendirnos, porque entiendo, por ejemplo, esos 9 meses que pasaste simultaneando tu trabajo con el emprendimiento, pues requieren mucha fuerza mental, ¿no? Porque al final uno se plantea y dice, ¿qué hago yo aquí? Sacrificando el doble de cosas para algo que no sé si va a salir, si yo tengo la vida resuelta, si yo tengo... Y al final es la propia cabeza, porque el mayor enemigo lo tenemos sobre los hombros, la que intenta convencerte de que no sufras, ¿no? Que ya lo tienes hecho, que no hace falta, Pero sí hace falta, sí. Los objetivos hay que conseguirlos, hay que trabajarlos y bueno, pues efectivamente la cabeza tiene que estar preparada. Oye, Miguel, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Yo espero poder volver a tenerte en estos micrófonos dentro de unos meses para que podamos seguir hablando de todas esas cosas. Me interesa muchísimo, ya hablaremos. A ver si hablamos de todo eso que estás trabajando, de métodos de captación y retención de clientes, que yo creo que es algo fundamental para los guerrilleros del emprendimiento, porque nosotros al final lo que tenemos es que trabajar todos esos métodos que nos permitan competir con las grandes empresas que tienen recursos ilimitados. Y bueno, pues nosotros lo que tenemos es esa capacidad para ser flexibles, para adaptarnos y para, bueno, pues con otras ideas, ¿no?, triunfar en esto del emprendimiento. Miguel, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y bueno, ya sabes que estamos en contacto y en cuanto pasen una serie de meses, te vuelvo a liar para que nos hables de todo eso en lo que estás trabajando. Sin problema, un placer también. Gracias por la invitación, Borja. Nada, un placer y gracias a todos los que hayan visto y escuchado al otro lado y cuando quieras. Bueno, amigos, pues ya sabéis, hemos tenido a Miguel Antúnez. Habéis comprobado que, bueno, pues es un emprendedor, un guerrillero de estos de pata negra, que ha trabajado esa marca personal, ha trabajado todas esas habilidades que, bueno, pues se necesitan para ser emprendedor, que él ya lo tenía hecho en todo ese trabajo por cuenta ajena, pero en un momento dado decidió que se ponía en marcha, que se ponía a emprender y bueno, pues ahora es dueño de su tiempo, tiene su propio negocio y como veis, bueno, además vive en el paraíso, vive en Canarias y bueno, pues trabaja y hace lo que le gusta. Así que ya sabéis, amigos emprendedores, esto es Emprendimiento de Guerrilla. ¡Hasta mañana, emprendedores de guerrilla! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.